comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Después de este receso forzoso, lo recibimos otra vez con nuestros corazones abiertos para seguir llevándoles estos mensajes, estas enseñanzas espirituales que a muchos pueden confortar, a muchos pueden consolar, a muchos pueden devolverle la fe, a muchos pueden abrir los ojos sobre lo que están haciendo, la forma de comportarse en esta vida, porque todos nuestros comportamientos o nuestras faltas de comportamiento van a tener consecuencias en el futuro espiritual, en esta misma encarnación, en esta misma existencia corporal, o en la vida en el mundo espiritual, o en futuras reencarnaciones, en futuras existencias. Entonces realmente sentimos, nos solidarizamos realmente con todos los compañeros del programa radial, del periódico Diario La Libertad, de El Espacio, las emisoras de Cartagena, por el tiempo, este tiempo de duelo que se tiene por la muerte o la desencarnación, como lo decimos los espíritas, del doctor Roberto Esper, una persona grande para el periodismo, para la verdad aquí en Barranquilla, en la costa y en toda Colombia. Entonces realmente nos unimos y mandamos ese mensaje de solidaridad para todos los miembros de esta familia, Barranquilla Espiritual, Radio Tropical, emisoras, la cadena radial La Libertad. Realmente para nosotros la muerte no existe, es simplemente una transferencia, un pasaje a otra latitud espiritual, a otra vibración espiritual, y sabemos que don Roberto va a seguir allá en el mundo espiritual, trabajando, estudiando, sirviendo a la humanidad como lo hizo durante su estancia aquí en este planeta Tierra y en esta ciudad que él quería tanto, Barranquilla. Entonces vibramos por don Roberto Esper para que él siga pues teniendo esa conciencia que tenía, esa conciencia, y que pronto pueda recuperar su lucidez espiritual después de este pasaje por este periodo de desencarnación. Vamos a continuar estudiando este segundo libro del Libro de los Espíritus, Mundo Espírita o Mundo de los Espíritus. Ya hemos visto cosas bien interesantes. Hoy vamos a hablar sobre el progreso de nosotros los espíritus o almas, que es el mismo término. Si usted quiere complementar todos estos conocimientos que le hablen de su presente, de su pasado y de su futuro espiritual, acuda a los siguientes sitios: la Asociación Espírita Senderos de Paz, ubicada en la calle 44, número 4413, sábados a las 4 de la tarde, martes y miércoles a las 6. También Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, los martes y los miércoles a las 7 de la noche. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, hoy sábado a las 5 de la tarde, nos estaremos reuniendo en la sede del Centro Cultural Nueva Acrópolis, ubicado en la calle 66, carrera 49, esquina, a las 5 p.m. Le damos también las buenas tardes a nuestro amigo Bobby Orozco, quien está pendiente de sus llamadas al 349-3929, 349-3548, repito, 349-3929, 349-3548. Les damos mucha importancia a sus llamadas en vivo y estaremos contestándolas con mucho gusto en el momento en que entren esas llamadas. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con nuestro estudio de la progresión de los espíritus. Entonces, la pregunta 114 que le formula Allan Kardec a los espíritus superiores
Dice, ¿los espíritus son buenos o malos por su naturaleza, o bien se van mejorando ellos mismos? Esa es la respuesta, esa es la pregunta. La respuesta que ellos dan es la siguiente: son los mismos espíritus quienes se mejoran, y al mejorarse pasan de un orden inferior a otro superior. La pregunta 115 dice, ¿hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos? La respuesta dice, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia. Dio a cada uno determinada misión con el fin de ilustrarlos y hacerles alcanzar progresivamente la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarlos a Él. La felicidad eterna y pura es para los que alcancen esa perfección. Los espíritus adquieren esos conocimientos pasando por las pruebas que Dios les impone. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión, llegando así más prontamente al objeto de su destino. Otros no las soportan, sino murmurando, y por sus faltas permanecen distantes de la perfección y de la felicidad prometida. Hace una pregunta inmediatamente después de esta respuesta Allan Kardec, y la pregunta es como sigue. Según esto, los espíritus serían en su origen, como son los niños, ignorantes y sin experiencia, adquiriendo poco a poco los conocimientos que les faltan recorriendo las diferentes etapas de la vida. La respuesta de ellos es sí. La comparación es justa. El niño rebelde permanece ignorante e imperfecto. Según su docilidad se aprovecha más o menos. Sin embargo, la vida del hombre tiene término y la de los espíritus se extiende en lo infinito. Pregunta 116. ¿Hay espíritus que permanecerán perpetuamente en las órdenes inferiores? Respuesta: no. Todos llegarán a ser perfectos. Cambian de orden, pero con lentitud, porque como ya dijimos, un Padre justo y misericordioso no puede desterrar eternamente a sus hijos. ¿Pretenderíamos que Dios, que es tan grande, tan bueno, tan justo, fuese peor que vosotros? Es una contrapregunta que hacen los espíritus allí a esta pregunta que le formula Allan Kardec. La pregunta 117 dice, ¿depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección? Respuesta: ciertamente, y lo alcanzan con mayor o menor rapidez según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. ¿Acaso un niño dócil no se instruye con mayor rapidez que un niño rebelde? La pregunta 118 es la siguiente, dice, ¿pueden degenerar los espíritus? Respuesta: no. A medida que avanzan, comprenden lo que les separa de la perfección. Cuando terminan una prueba, quedan con el conocimiento de ella y no la olvidan. Pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. La pregunta 119 es la siguiente. ¿No podría Dios librar a los espíritus de las pruebas que han de sufrir para alcanzar el primer orden? Respuesta: si hubiesen sido creados perfectos, no tendrían mérito para disfrutar de los beneficios de esa perfección. ¿Dónde estaría el merecimiento sin la lucha? Además, la desigualdad que existe entre ellos es necesaria para sus personalidades, y la misión que cumplen en los diferentes grados de la escala está en los designios de la providencia para la armonía del universo. Hay un comentario que hace Allan Kardec después de esta pregunta, dice, puesto que en la vida social todos los hombres pueden alcanzar las funciones más importantes, se podría preguntar también por qué el soberano de un país no promueve a cada uno de sus soldados a general. ¿Por qué todos los empleados subalternos no son empleados superiores y maestros todos los discípulos? Pues entre la vida social y la espiritual existe aún la diferencia de que la primera es limitada y no permite siempre alcanzar todos los grados, mientras la vida espiritual es indefinida y deja a cada cual la posibilidad de elevarse al grado supremo. Pregunta 120. ¿Todos los espíritus pasan por la experiencia del mal para llegar al bien? Respuesta: no por la experiencia del mal, sino por la de la ignorancia. Pregunta 121. ¿Por qué ciertos espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal?
Respuesta: ¿no tienen libre albedrío? Dios no los creó malos, sino sencillos e ignorantes, es decir, igualmente aptos para el bien que para el mal. Los que llegan a ser malos lo son por su voluntad. Pregunta 122. ¿Cómo pueden los espíritus en su origen, cuando no tienen conciencia de sí mismos, disfrutar de la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Existe entre ellos un principio o cualquier tendencia que les incline más a un camino que al otro? Respuesta: el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Si la elección se debiese a una causa independiente de su voluntad, no existiría la libertad. La causa no está en él, está fuera de él, en las influencias a que cede en virtud de su voluntad libre. Es la gran figura de la caída del hombre y del pecado original. Unos cedieron a la tentación, otros la resistieron. Ahí mismo lanza otra pregunta Kardec, dice: ¿de dónde provienen las influencias que se ejercen sobre él? Respuesta: de los espíritus imperfectos que procuran apoderarse de él para dominarlo y que se alegran cuando les hacen sucumbir. Esto es lo que se ha intentado simbolizar en la figura de Satanás. Pregunta: ¿no sufre esta influencia el espíritu más que en su origen? Una pregunta que sale de allí mismo. Dice: ¿no sufre esta influencia el espíritu más que en su origen? Respuesta: le sigue en su vida de espíritu, hasta que tenga tanto dominio sobre sí mismo que los malos desistan de obsesionarle. Bienvenido, Jaime Fernández. ¿Qué tal? 123. ¿Por qué ha permitido Dios que los espíritus puedan seguir el camino del mal? Respuesta: ¿cómo os atrevéis a pedirle a Dios cuenta de sus actos? ¿Pensáis que podéis penetrar en sus designios? Sin embargo, podéis decir así: la sabiduría de Dios está en la libertad que a cada uno concede de elegir, porque así cada uno tiene el mérito de sus obras. Pregunta 124. Puesto que hay espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, ¿existen indudablemente grados entre estos dos extremos? Respuesta de los espíritus es ciertamente que sí, y están allí la gran mayoría de espíritus. Pregunta 125. ¿Los espíritus que han seguido el camino del mal podrían alcanzar el mismo grado de superioridad que los otros? Respuesta: sí, pero las eternidades serán más largas para ellos. Hace una nota Allan Kardec diciendo: por esta expresión, las eternidades, deben entenderse la idea que los espíritus inferiores se hacen de la perpetuidad de sus sufrimientos, puesto que no les es dado ver su término, y esa idea se renueva en todas las pruebas en que sucumben. Pregunta 126. Los espíritus que alcanzaron el grado supremo de perfección después de haber incurrido en el mal, ¿tienen a los ojos de Dios menos méritos que los otros? Respuesta: Dios contempla a los extraviados de igual manera y los ama con el mismo afecto. Se les llama malos porque sucumbieron, pero antes eran espíritus sencillos. Pregunta 127. ¿Los espíritus son creados iguales en facultades intelectuales? Respuesta: son creados iguales, pero no sabiendo de dónde provienen, es preciso que el libre arbitrio siga su curso. Progresan con más o menos rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad. Y hay un comentario final de esta sección por parte de Allan Kardec que dice: los espíritus que desde el principio siguieron el camino del bien, no por eso son espíritus perfectos, si no tienen malas tendencias, han de adquirir sin embargo experiencia y los conocimientos necesarios para llegar a la perfección. Podemos compararlos a los niños que, cualquiera que sea la bondad de sus naturales instintos, tienen necesidad de desarrollarse, de ilustrarse, y que no llegan sin transición de la infancia a la madurez. Así como tenemos hombres buenos y malos desde la infancia, así también hay espíritus buenos y malos desde el principio, con la diferencia capital de que el niño tiene instintos completamente formados, mientras que el espíritu, al ser formado, no es ni bueno ni malo, sino que tiene todas las tendencias y en virtud de su libre albedrío toma una u otra dirección.
Bien, entonces, realmente en estas cuantas preguntas se nos vislumbra una explicación bien importante para todos los seres humanos acerca de nuestro origen, de por qué estamos aquí, de nuestro destino. En estas breves preguntas, pero tan profundas, se nos explica nuestro origen espiritual, que fuimos hechos, creados por Dios, sencillos e ignorantes, sin ningún tipo de privilegios. Todos, absolutamente todos los seres, sin excepción. La única excepción es Dios. Pero todos los seres fueron creados simples e ignorantes. A través de las diferentes pruebas, el espíritu se va formando unos criterios, un libre albedrío que lo va haciendo cada vez más responsable de las decisiones que toma. Entonces, Dios siempre da circunstancias, posibilidades, oportunidades de progreso. Ya formado el libre arbitrio o libre albedrío, el espíritu es responsable entonces de seguir avanzando esa línea evolutiva, ese progreso, o permanecer estancado, porque hacia atrás nunca va. Permanecer estancado en la ignorancia, permanecer estancado en el mal, permanecer estancado en la inacción, ¿ya? Pero todavía aún Dios sigue dando oportunidades. Luego, hay que eliminar de nuestro campo mental, intelectual, el concepto de que Dios creó seres perfectos y seres imperfectos desde el principio, sin darle nuevas oportunidades. Entonces está claro, ya hemos estudiado la escala espírita y está claro que todos partimos de un principio común: la sencillez y la ignorancia, no la maldad, la sencillez y la ignorancia, y que vamos acumulando experiencias, conocimientos, y vamos avanzando cada vez hacia el progreso, hacia la perfección, hacia la intelectualidad, hacia la ciencia y también hacia la moralidad, hacia el bien, y que los que deciden quedarse en ese camino rezagado lo hacen ya por voluntad propia. Sí, como muy bien, de forma muy clara, nos explica la doctrina espírita. Bueno, existen diversas concepciones respecto a la creación del universo. Hay algunos defensores de lo que llaman la teoría creacionista, es decir, que Dios creó el mundo tal cual como lo conocemos ahora. Y hay quienes hablan de la teoría evolucionista. Dentro de esos encontramos a unos que se van por la línea materialista, que dicen que no, que el universo, que el mundo no es creación divina de ningún Dios, sino que es sencillamente el producto de la evolución. Pero también hay una rama, como la concepción espírita, que hablan que Dios creó el universo, pero es una creación que evoluciona. Entonces, todo a través de unas leyes creadas por el mismo Dios, que se cumplen de manera automática y que van regulando las distintas relaciones de las distintas fuerzas que existen en el universo. Entonces, todo va creciendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde las formas más primitivas hasta las formas más elaboradas, más sublimes. En ese orden de ideas, el espíritu humano como creación divina no es la excepción. Entonces, todos, como muy bien leías anteriormente, que son las respuestas dadas por los espíritus, todos partimos desde el mismo punto, todos somos creados sencillos e ignorantes, pero perfectibles. En todos y cada uno de nosotros existen las semillas de todas las virtudes, de todas las habilidades, de todas las destrezas, de toda la sabiduría, pero nos corresponde con el trabajo, con el esfuerzo, que esa semilla germine. Entonces es ahí donde entra la ley de la reencarnación, que a través de distintas vidas, de distintas existencias corporales,
a lo largo de muchísimos milenios, realmente no podemos establecer un número de cuántos milenios o millones de años puede durar este proceso, e incluso en innumerables planetas, porque el planeta Tierra no es el único planeta habitado por seres inteligentes. Entonces, a lo largo de ese maravilloso proceso, lenta y progresivamente el espíritu se va elevando, se va corrigiendo, va aprendiendo, y aquello que en un momento dado se desequilibre en él, con el paso del tiempo se va equilibrando. Así es como, ahora, como muy bien se leías anteriormente, hay algunos... Todos estamos inmersos en una escuela cósmica, por hacer la comparación con nuestra formación material. Sabemos que la primaria pues dura tantos años, el bachillerato otros tantos, la universidad, el pregrado otros tantos, la maestría y el doctorado otros tantos, ¿cierto? Entonces, todos estamos inmersos en esa escuela. El estudiante aplicado termina su bachillerato en los 6 años que le corresponde. El que no es tan aplicado puede hacerlo en 7, otros en 8, otros en 9, etcétera, ¿cierto? Entonces, espiritualmente es lo mismo. Todos nos vamos con la diferencia es que aquí en el plano físico la gente puede graduarse o no graduarse. Espiritualmente todos nos vamos a graduar, sin excepción. La cuestión está en que el que es aplicado se gradúa en un tiempo más corto, el que no es aplicado se demora un poquito más, y demorarse más implica que el espíritu se ha equivocado más, que ha transgredido más las leyes divinas, las leyes del amor, de la caridad, etcétera. Lo que significa que su proceso de crecimiento será más doloroso, pero la responsabilidad será de él, no de Dios. Él, en su libre albedrío, haciendo uso de esos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, hay un par de cosas maravillosas que la doctrina espírita le da de consuelo al hombre. Una, nadie puede achacarle a nadie la responsabilidad de su felicidad o de su tristeza. Cada quien se construye y es responsable de su propia armonía o de su propio desequilibrio. Armonía y desequilibrio que habrá de irradiar al entorno en el que se encuentre, ¿cierto? Por otro lado, también nos elimina el concepto de la salvación que en muchas instituciones religiosas se maneja. Aquí no hay necesidad de salvar nada porque nadie está condenado. No puede haber salvación si no hay condenación, ¿cierto? Entonces, aquí nadie está condenado. Todos vamos a graduarnos, todos llegaremos a la meta, que es ese grado de perfección que a todos nos permite nuestro Padre Celestial. Pero es nuestra tarea y nuestro esfuerzo, de manera individual, llegar a esa meta. Unos serán más aplicados, unos irán a 5 kilómetros por hora, otros a 10, otros a 50, otros a 80, pero igual todos llegaremos a la meta. Entonces, para mí esos son dos conceptos, o sea, dos cosas muy esclarecedoras y muy consoladoras para el ser humano. No podemos achacarle nuestra felicidad o nuestra desgracia a nadie. La semilla está en nosotros mismos, y aquí no hay ningún temor de que nos vamos a ir para el infierno, maestro, para ningún infierno ni para alguna condenación eterna. Sencillamente nos equivocamos, sufrimos las consecuencias, asumimos las consecuencias de nuestros errores, pero también tenemos la oportunidad de reparar lo que hemos hecho mal. Siempre la tendremos, siempre. Mil gracias por acompañarnos. Nuevamente nuestro abrazo de fraternidad para la familia Radio Libertad por la desencarnación de ese gran pionero Roberto Esper, y esperamos nuevamente que sea acogido por los espíritus superiores, que sea conducido a esas moradas que le pertenece y que pueda seguir trabajando y sirviendo a nuestro Maestro Jesús desde el mundo espiritual. Hasta pronto y buenas tardes.